Esa es tu pena. Tiene la forma de un cristal de nieve que no podría existir si no existieras, y el perfume del viento que acarició el plumaje de los amaneceres que no vuelven. Colócala a la altura de tus ojos y mira cómo irradia con un fulgor azul de fondo de leyenda, o rojizo, como vitral de insomnio ensangrentado por el adiós de los amantes, o dorado, semejante a un letárgico brebaje que sorbieron los ángeles. Si observas al trasluz, verás pasar el mundo rodando en una lágrima. Al respirar, exhala la preciosa nostalgia que te envuelve, un vaho entretejido de perdón y lamentos que te convierte en reina del reverso del cielo. Cuando la soplas crece como si devorara la íntima sustancia de una llama y se retrae como ciertas flores si la roza cualquier sombra extranjera. No la dejes caer ni la sometas al hambre ni al veneno. Solo conseguirás la multiplicación, un erial, la bastarda maleza en vez de olvido. Porque tu pena es única, indeleble y tiñe de imposibles cuanto miras. Y tiñe de imposible cuanto miras, no hallarás otra igual, aunque te internes bajo un sol cruel entre columnas rotas, aunque te asuma el mármol a las puertas de un nuevo paraíso prometido. No permitas entonces que a solas se disuelva la costumbre, no la gastes con nadie. Apriétala contra tu corazón igual que a una reliquia salvada del naufragio. Sepúltala en tu pecho hasta el final, hasta la empuñadura. Poema de la poeta argentina Olga Orozco. Comenzamos en sincronía. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos a Sincronía. Pues bueno, ya acabó el mundial, siguen las lluvias y bueno, acabamos de escuchar una de las poesías más hermosas en lengua española, escrita como bien señaló Raúl por Olga Orozco. Y bueno, creo que siempre es buena esta poesía porque bueno, las penas no acaban, son incesantes, pero lo mejor es enfrentarlas y bueno, y vivirlas hasta que el tiempo decida cuándo ya se acaben. Y hoy tenemos muchas secciones, tenemos ciencia, tenemos economía, tenemos nuestra charla y todo con el acompañamiento de la selección musical que hizo nuestra colaboradora. Lili Gutiérrez, y pues bueno, hoy va a ser un lunes temático con música de soundtracks, pero bueno, ya lo verán a lo largo de la noche. Y pues empezamos con Enrique Seleni con Ciencia, que tiene un tema muy interesante, la privatización de la ciencia en Estados Unidos. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar aquí de nuevo. Pues adelante, que está muy interesante lo que nos vas a hablar. Bueno, primero para empezar, habría que poner un poco en perspectiva lo que sucedió, digamos, en la ciencia desde hace décadas, particularmente después de la Segunda Guerra, cuando empezó la Guerra Fría. Digamos, en ambos bandos se desarrolló tecnología nuclear, espacial, durante los 50, 70, hasta los 80, ¿no? Que fue cuando se dio este cambio, cuando cayó el muro de Berlín y demás. Algo que particularmente no funcionó en la ciencia, en la Unión Soviética, fue, por ejemplo, la computación. Eso se desarrolló básicamente en Occidente, en compañías. Mucha de esta investigación pues fue auspiciada así por los gobiernos de ambos países, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, pues fue una carrera, ¿no? Que se utilizaba como propaganda en ambos extremos. Entonces, en particular ya en Estados Unidos, después de que terminó toda esta era, ya en los 90, por ejemplo, todo el dinero que se
dedicaba a financiar la ciencia, pues fue cambiando. De pronto ya no fue una prioridad de, digamos, seguir financiando todos estos tipos de investigación. Entonces, por ejemplo, fue decayendo con los años el programa, por ejemplo, de transbordadores espaciales, por ejemplo, la investigación en partículas. El bosón de Higgs pues, lo hallaron en un laboratorio que está en Europa, ¿no? El que estaba en Estados Unidos, el Fermilab, pues ya se cerró, y desde finales de los 80, de los 90 más bien, se tenía planeado construir un acelerador de partículas, y de hecho se empezó a construir, pero en algún momento unos senadores republicanos pues dijeron que era mucho dinero, que pues no valía la pena. Entonces de pronto cancelaron el proyecto. Entonces mucha gente que se dedicaba a la investigación pues de pronto vio que se cerraba este financiamiento, ¿no? Entonces desde esa época pues, ha habido diferentes digamos, han surgido lo que se llama pues, multimillonarios, ¿no? En Estados Unidos, que han acumulado cantidades muy grandes de dinero. Mucho de ello proviene precisamente de los sí, entre los 90s, la última década, a partir del 2000 o más, en la que se han desarrollado, digamos, grandes compañías, mucho de ello a través del Internet. Quizá todo esto se podría arrastrar también a la década de los 80s, donde en Estados Unidos se tenía, digamos, cierto como miedo, ¿no? De que Japón tomara digamos, la batuta, que fuera la punta de lanza en el desarrollo tecnológico. Entonces, Silicon Valley y demás se desarrollaron precisamente buscando mantener la preeminencia en ciencia en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, actualmente multimillonarios así como Michael Bloomberg, que fue el alcalde de Nueva York, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, si no lo conocen o no lo identifican. Sergey Brin es uno de los fundadores de Google. Mark Zuckerberg, pues sí, también es muy posible que lo conozcan, ¿verdad? Porque es el que fundó Facebook. Paul Allen, el de Microsoft. También hay otro multimillonario que ofrece unos premios cuantiosos en dólares. Se trata de Fred Kapley, en áreas de física teórica. Bueno, entonces todas esas personas han estado donando cantidades grandes, de alrededor de unos cientos de millones de dólares, para financiar investigación, particularmente en áreas como pues investigación médica, genética, oceanografía, el ambiente, la energía principalmente. Entonces, pues ha desatado críticas, preocupación, porque digamos, se piensa que, o hay preocupación precisamente debido a que se concentra en las universidades importantes o ciertos institutos creados por ellos. Entonces preocupa la diversidad de la investigación, preocupa, por ejemplo, que algunas áreas tengan prioridad sobre otras, que algunas pierdan financiamiento, que digamos, los fondos gubernamentales no atiendan ciertas áreas que tal vez no se consideran, podríamos decir, estratégicas o importantes, o bueno, de diversos tipos, ¿no? Porque hay investigación muy variada. Hay un matemático, por ejemplo, que se llama James Simons, ha acumulado una fortuna de unos 12,000 millones de dólares. Digamos, a través de su fundación se creó un museo de las matemáticas ahí en Nueva York. Creo que es
hasta donde es el único, digamos, importante a nivel mundial. Bueno, así como estos casos que he mencionado, pues, digamos, resalta, ¿no?, este problema, ¿no?, de cómo en particular Estados Unidos se ha movido en esta dirección. Entonces, ya no digamos en Estados Unidos, por ejemplo, apenas surgió otro proyecto que se llama la iniciativa del cerebro, que es en Europa, pero también incluyó fondos cuantiosos. Entonces hubo hay cierta rebelión ahí entre científicos, precisamente porque este proyecto se trata de, digamos, algo así como reproducir un cerebro humano, ¿no? Digamos, desde el punto de vista informático y demás, pero como los fondos son cuantiosos, entonces le preocupa a muchos científicos porque es una cantidad grande de dinero, está en pocas manos, les preocupa qué decisiones se van a tomar, qué intereses van a servir. Entonces, en general es una problemática grande, ¿no?, de hacia dónde se está dirigiendo la investigación, ¿no? Entonces, bueno, en general es lo que podría decir en resumen acerca del tema. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches. Pues sí, la verdad que yo leí el artículo de este señor, el que dices de Simmons, el matemático multimillonario, y pues sí, se me plantearon muchos dilemas, muchas preocupaciones, porque como bien señalas, por ejemplo, este matemático, pues sí, dedica mucho dinero, parece que sí, a las escuelas públicas para que enseñen las matemáticas, parece muy bonito, una filantropía preciosa, pero más bien es lo llamado el filantrocapitalismo, porque al final lo que quiere, mucho de las investigaciones y de los muchachos y muchachas que ha auspiciado para que estudien, los lleva a sus empresas o les da oportunidad para que hagan estos fondos de cobertura, esos fondos de cobertura que han causado esas burbujas financieras enormes que han empobrecido a la mayoría de la población y han hecho millonario, como vemos también este matemático, a unos cuantos. Entonces, pues me parece muy grave porque están dirigiendo la investigación disfrazada de filantropía, además, a sus propios intereses, a seguir manteniendo este sistema dominante que tanto hace daño. Como bien dices, podría diversificarse, ir a proyectos que beneficien realmente a la población y no a unos cuantos. Y como señalo, lo peor, esa respetabilidad, decir, ay, qué buenos son, ves, será muy millonario, pero es buenísimo, es un ángel casi caído del cielo, igual que Bill Gates y todo es para, o Bono, o tanta gente que al final es para seguir manteniendo este sistema, ¿no, Enrique? Bueno, se pueden decir diversas cosas. Por un lado, pues simplemente puede verse como una especie de gasto, digamos, de imagen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Zuckerberg, parece que después que sacaron esta película de red social, como que sí le pegó un tanto en su imagen. Entonces ahí es cuando empezó a destinar cantidades importantes en, pues, publicidad, ¿no?, para mejorar su imagen. Muchos de estos, digamos, millonarios lo que hacen es, de alguna manera, destinar también cantidades grandes de dinero, ¿no?, como para preservar su nombre, ¿no?, para que fundan institutos o, como decía, dedican cientos de millones de dólares a hacer esto. Entonces, sí es un problema porque, por ejemplo, algunas personas, investigadores en diversas áreas, de pronto pueden quedar fuera, ¿no? O sea, si no entran en alguna de estas áreas que han perdido financiamiento de fondos públicos gubernamentales. Entonces, si de pronto también no se considera dentro de el espectro que es interesante para estos billonarios que se llaman allá, ¿no? Aquí hay que recordar que
1 billón, allá, aquí es 1.000 millones, ¿no? Nada más para que tener una idea clara, ¿no? De qué cantidades de dinero estamos hablando, ¿no? Pues, sí. Sí, también por otro lado, algunos de pronto sí me parecerían un poco caprichos, ¿no? Personales de algunos de ellos, ¿no? De pronto tienen tanto dinero que pueden dedicar una buena cantidad a cosas que pues no son tan útiles necesariamente, o más bien se hacen por un poco más como sentido de la aventura, ¿no? Por decir algo, no necesariamente algo que produzca, genere muchos beneficios, pero también hay una parte humana por ahí que quisiera rescatar. En algunas investigaciones médicas también, si ves la historia de varias de estas personas, entre sus familiares tienen quienes tienen mal de Parkinson, diabetes, etcétera. Entonces, de pronto, al verse uno de estos familiares afectados por una de estas enfermedades, como el cáncer y demás, melanoma, entonces sí llegan a destinar cantidades grandes de dinero para este tipo de investigaciones. Entonces, pues sí es variado, complicado. También sí. suelen, como en algunos programas pasados que se mencionó o se discutió este asunto, por ejemplo, de Bill Gates, pues luego lo utilizan para, por ejemplo, evadir impuestos y este tipo de cosas, Marta. Pues sí, exactamente. Y cuando hablas al principio de que es por imagen, pues sí, pero pues por eso todo este sistema gasta millones en publicidad, en imagen, porque todo este es un mecanismo perfecto para seguirlo manteniendo, y ellos van por ese lado. Para que vi este señor Simmons que dice, yo dirijo mi caridad a estas escuelas públicas, y para que vean cómo sí se puede hacer los sueños realidad. Si yo pude, todos van a poder casi ser millonarios como yo. Y ese mismo cuento, ese mismo mito, para que se siga para que siga este sistema, además de que, como bien señalas, sí tenemos que atenernos a que, pues bueno, desafortunadamente alguno de sus parientes tengan alguna enfermedad, para que se dirijan los fondos a eso, cuando eso pues no tiene que ser así. Yo creo que se deben ver las necesidades de la sociedad en general, que sí, pues claro que el cáncer es una de ellas, pero que no se base, que nos tengamos que atener a que a alguien se le ocurra porque pues tiene ese dolor o tiene Parkinson o algo así, que se dirijan esos fondos, sino que debe ser permanente todo el tiempo, para tratar de que pues los beneficios vayan a todos. Y como señalas, también se usa para evadir impuestos, y al final es eso, seguir sosteniendo este sistema que nada más beneficia a unos cuantos, a estos millonarios, y no a la mayoría de la población. Sí, pues me preocuparía el rumbo que está tomando las cosas, y es en particular en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues habría que seguir atento a lo que sigue, digamos, en esta dirección, y pues preferiría, bueno, se me hace más valioso de alguna manera cosas que están haciendo en otros lados, incluso en el tercer mundo de investigación. Pues es increíble verdaderamente cómo cada vez tenemos menos recursos públicos para la ciencia, a nivel internacional incluso. Y bueno, pues vamos a seguir viendo, por lo visto, todo este tipo de fenómenos. Uh-huh. Y pues muchísimas gracias, tu tema fue fabuloso el día de hoy, Enrique. Esperamos vernos la próxima por acá. Sí, hasta la próxima. Mientras, pues vámonos un poco a música con estos temas que nos preparó Liliana Gutiérrez sobre soundtracks de películas. Paper Planes es una canción de hip hop dance alternativo compuesta y producida por Mia, de la película Small Dog Millionary. Adelante.